Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este programa de Panorama Empresarial, en donde exaltamos la labor de los que realmente hacen empresa, de los que generan empleo, de los que generan democracia. Recuerden lo que siempre digo yo, cuando hay un empresario, pues genera empleo. Al generar empleo, esta persona tiene dinero. Al tener dinero puede tomar sus propias decisiones y con ello es que se genera la libertad. Se genera riqueza, se genera estabilidad, se genera democracia, se genera libertad. Hoy tengo a Pablo Giraldo, ¿sí? Pablo es no solamente un gran empresario, sino que se ha metido con temas que alguien en Medellín poco se lo puede imaginar, que tiene que ver con un complejo mundo que realmente le hace honor a una ciudad que suele decir que es distrito de ciencia y tecnología. Pablo, qué bueno que estés aquí, bienvenido. Gracias, Nacho, hombre, gracias por la invitación. Cuéntanos cómo se llama tu empresa y por qué le estoy diciendo a la gente que le hace honor a esto de que sea una ciudad de ciencia y tecnología como distrito de Medellín. La empresa es de base tecnológica, es una empresa que nació hace 13 años. Nosotros prestamos servicios de protección radiológica y seguridad nuclear. Es un tema complejo, incluso en el colegio cuando le empiezan a preguntar a los papás qué hacen, yo, ay Dios mío, ¿qué voy a decir? ¿Cómo lo explico? Sí, pues. Pero nosotros básicamente lo que hacemos es, todas las empresas del sector salud y de la industria que trabajan con alguna fuente radioactiva, con radiación ionizante, rayos X en salud, tienen por ley que protegerse, porque el trabajar con radiaciones pues genera un riesgo, claro, riesgos en la salud. Entonces nosotros suministramos todos esos servicios que ayudan a que esas personas puedan trabajar de manera segura, tanto los trabajadores como los pacientes que estén seguros. ¿Se llama la empresa? Cibert, se llama Cibert. Bueno, Cibert. Expliquemos un poco de ese mundo, porque esto hay que cogerlo con lo mismo de decir, tengo una panadería y hago panes, ¿cierto? Esto es una cuestión de seguridad. Primero, el concepto de seguridad, ¿sí? La gente suele pensar que la seguridad es policial o, en el caso extremo, de los seguros de vida o otro tipo de seguros. Cuando hablamos de la seguridad del personal o seguridad en general frente a temas de radiación, otro concepto que no es muy convencional, puntualmente nos referimos ¿a qué? ¿Sí? Ubiquémoslo en el espacio, ubiquémoslo en la práctica para que la gente lo comprenda. Hombre, las radiaciones por su característica pueden generar problemas de salud, afectaciones que pueden ir desde un cáncer, por ejemplo, hasta la muerte, ¿no? Cuando ya se hablan de dosis de radiación alta. Entonces, lo que se trata de hacer con nuestras empresas, con empresas de este tipo, es que la gente pueda sacar el mayor provecho posible al uso de las radiaciones, que por cierto han permitido que este mundo sea mucho más saludable y seguro. O sea, potenciaron o aumentaron mucho la esperanza de vida de la gente. O sea, ya vos poder hacer tratamientos contra el cáncer, hacer diagnósticos prematuros, curar enfermedades que antes eran impensadas. Entonces eso ha aumentado mucho la esperanza de vida, pero al principio cuando se descubrieron traían mucho riesgo y traían muchas afectaciones, sobre todo el personal. El personal que trabajaba, los radiólogos se morían por su trabajo. Entonces en ese momento pues no se conocían esos efectos, además porque es una cosa que vos no ves, vos la radiación no la ves ni la sentís, y entonces surgió la protección radiológica, que es lo que hacemos nosotros, y ahí ya podemos sacar ese gran beneficio y limitar mucho los daños, o sea, ya llevarlo casi a cero. Pablo, ¿cómo fue el inicio? ¿Cómo nace la empresa? ¿Cómo te inspiras? ¿Cómo detectas que en qué momento hay esa necesidad en el mercado y cómo lo logras exponenciar? Hombre, Nacho, yo considero que uno como emprendedor, uno tiene un talento. ¿En qué consiste? Cuando hace 15 años más o menos me llamó un amigo a preguntarme si yo conocía una empresa de dosimetría, porque él la necesitaba contratar, pues mi primera respuesta es, yo no sé qué es eso. ¿Osimetría? Dosimetría. Dosimetría. Que es con lo que se miden las dosis de radiación. Entonces yo le dije, no tengo ni idea qué es. Pero ahí se ilumina ese espíritu emprendedor. ¿En qué sentido? En que vos, en vez de seguir lo que estás haciendo, porque a veces uno se vuelve muy operativo en la vida, entonces vos paras eso y empezás a preguntar ¿por qué? ¿Por qué me estás llamando a mí? No, porque como vos sos ingeniero biomédico, entonces pensé que sabías. ¿Y por qué necesitas eso? No, porque es que hay una empresa, pero no nos gusta mucho y queremos contratar otra y no encontramos otra. Entonces se empiezan a generar un montón de dudas, pero ya buscando cuál es la razón, y bueno, y ahí ya surge como
como una idea de bueno, si esto está pasando, si es una empresa mala, tiene que ver con lo que yo estudié, pues voy a explorar un poco más. Y entonces empezás como a jalar esa cuerdita hasta que te traes una empresa. ¡Qué maravilla! Y bueno, detectas eso y de repente encuentras a una Medellín con un sector salud fuerte, con un montón de unidades diagnósticas fuertes también, donde está quizás en ese momento la CPS, una de las más grandes aquí. Y esto, ¿cómo la terminas montando? ¿Cómo se monta una empresa que se dedica a eso? Vos tenés un sueño y el sueño está el sueño lejos. Vos tenés que empezar a preparar a la persona que va a lograr ese sueño. Y para prepararlo, pues yo como era ingeniero biomédico, pues yo decía, bueno, yo voy a tener una empresa, la tengo que administrar, entonces tengo que estudiar, tengo que dar una maestría en administración. Entonces me inscribí en una maestría de administración y por cosas de mi Dios llego a Argentina a hacerla. Y Argentina nos lleva muchos años en temas de energía nuclear. Es cierto. Argentina produce un porcentaje de su energía con electricidad. Entonces se dio esa coincidencia y me empecé a preparar no solamente para administrarla, sino para volverme un experto ya en un tema que es mucho más macro, que es la protección radiológica. La dosimetría es una partecita. Una partecita. Sí. Eso lo descubrí allá. Entonces yo decidí hacerme experto en protección radiológica. Y cuando terminé mis estudios, después de 1 año y medio, pues ya tenía mi maestría en administración, que lo más importante es que el trabajo de grado fue el plan de negocios de Ciber. Y ya sabía mucho de protección radiológica. Entonces llegué y fue simplemente constituirla en 2012 y arrancar, hermano, a buscar clientes. ¿Cómo conseguir el personal? Porque es muy específico. ¿Cómo conseguir personal en una ciudad como estas, en un tema que nadie conocía, para poder que pudiera... Hay que formarlos, Nacho. La empresa hoy en día tiene 80 empleados. El promedio de edad es de 30 años. O sea, mi propósito dentro de la empresa es darles esa oportunidad de empleo a los jóvenes, porque me di cuenta que tienen mucha vitamina de entusiasmo y aprenden lo que sea. Son personas con mucho talento, mucho talento escondido, y es muy fácil que ellos lo aprendan, pues si lo hice yo ya grande. Entonces, en ninguna universidad los van a formar en ese tema tan específico. Nos ha tocado formarlos a nosotros, incluso pues hicimos un convenio con la universidad hace ya 10 años, es un convenio universidad y empresa privada que funciona muy bien. Hemos desarrollado oferta académica especializada porque era una deficiencia que tenía el país. Claro. O sea, había un gap muy grande entre personas muy adultas que pertenecieron a un instituto en los 90 y nosotros los jóvenes que veníamos. Había un gap muy grande, claro. Un gap muy grande en conocimiento. Entonces me tocó a mí ir a buscarlo afuera y luego traerlo aquí. Y te metes entonces en centros de diagnóstico, en hospitales, en IPS, en todo esto, no solamente en Medellín. No solamente en Medellín. Nosotros somos muy fuertes aquí. Hacer empresa en Medellín es muy difícil. O sea, competir entre países es muy complejo. Entonces, lograr surgir aquí, pues ya dijimos, hombre, lo hicimos aquí, vamos a hacerlo en otra parte. Entonces, justo en pandemia, ahorita que me comentabas tu caso, abrimos en Bogotá, en medio de la pandemia. Decidimos abrir esa sede, abrimos la sede suroccidente también, y hace poco, hace más o menos 1 año y medio, 2 años, estamos ya operando en Lima, en Perú. En Perú. Sí, señor. Y con potencial de expandirse. Sí, creamos una dirección de mercados internacionales. Hay una niña muy buena, muy talentosa, Ana, que se encarga de explorar diferentes países para distribuir productos que vendemos. Nosotros fabricamos aquí en Medellín los elementos de protección, todos estos chalecos con plomo y libres de plomo, y entonces tenemos canales de distribución en diversos países. A eso iba. La protección en este caso para la seguridad, pues no solamente son equipos, también es formas de uso. Ustedes, ¿cuál es el portafolio de servicios que le están ofreciendo precisamente al mercado? Son más o menos 8 líneas. La principal es la dosimetría. El dosímetro es un instrumento que usan las personas que trabajan con radiación, y el dosímetro recibe esas dosis que ellos están recibiendo, que hoy en día son muy bajas. Hace muchos años eran muy altas y se permitían, pero porque desconocíamos los efectos. Hoy en día la protección radiológica es tan buena que cuando nosotros medimos esos dosímetros son muy bajos. Ahí tenemos más o menos 20.000 usuarios en todo el país. O sea, nosotros cada mes mandamos 20.000 dosímetros a que lo usen en diferentes prácticas,
y al mismo tiempo los recibimos y procesamos esos información. aparatos para ver cuánta dosis recibieron y lo reportamos. Hacemos medición de los equipos, o sea, certificamos que los equipos donde vos te tomas una radiografía te dan imágenes de calidad diagnóstica. Hemos encontrado algunos que no, o sea, vos puedes tener un cáncer y el equipo no te lo detecta, por eso es tan importante. Y fuera de eso, que la dosis que te están dando está por debajo de los valores permitidos. Tenemos la producción de los elementos de protección radiológica, el convenio con el CES, desarrollamos un montón de oferta académica y hace más o menos 6 meses abrimos un laboratorio de calibración. O sea, tenemos un búnker, Nacho, en el Centro Comercial Monterrey, en el sótano. Ahí tenemos un equipo que emite radiación, obviamente está controlada en el búnker, y hacemos calibración e irradiación de los detectores. equipos. Sí, y además ofrecen los servicios pues de aditivo para que el personal tenga los chalecos y todo lo que sea necesario, gafas especiales y todo el tema. Qué interesante. Cuando alguien dice, vea, una empresa de 13 años, ya afianzada, ya por el número de empleados, mediana empresa, ¿por qué no llamarlo emprendimiento y por qué llamarlo empresa? Nosotros tenemos 2 espacios, uno es Visión Emprendedora, otro es Panorama Empresarial. Y es por eso, porque en 13 años, en tan corto tiempo, ya es una empresa consolidada, por eso está en Panorama Empresarial. ¿Qué decirle a la gente para que pueda confiar en su trabajo, en su aprendizaje y hacer esa curva de éxito? Ve, justamente, Nacho, ahí tocas un tema que para mí es muy importante y es, nosotros empezamos siendo emprendedores. Luego, en algún momento, nos tenemos que volver empresarios. ¿Por qué? Porque tenemos que saber delegar tareas específicas en gente que puede ser más capaz que vos. O sea, ese es un error de muchos emprendimientos, que el emprendedor se queda haciendo todas las funciones en cabeza de él y no es capaz de delegar. Cuando vos delegás, vos motivas mucho a la gente, eso es lo que más motiva ahora a un joven, pero sobre todo liberas tiempo. ¿Tiempo para qué? Tu talento verdadero es ser emprendedor, no es ser empresario. O sea, vos puedes ser buen empresario, pero vos seguís emprendiendo dentro de tu empresa. O sea, vos nunca deberías dejar de ser emprendedor, nunca deberías. Abrir Perú, abrir el laboratorio, eso surge de conversaciones y de tener la mente libre, o sea, de no entrar en ninguna operatividad. Para eso hay gente muy buena, o ya con la tecnología o los procesos se pueden hacer tareas que te van a liberar ese tiempo para seguir manifestando tu verdadero talento, que es ser emprendedor. Eso no dejas de serlo nunca. Aquí cuando hablamos de empresario, de empresarismo y de emprendedores, yo suelo decirles que con el agradecimiento, por supuesto, porque no solamente hacen país, sino que fabrican, construyen democracia. Para mí no es tanto el político que hace democracia, no, él ejerce, pero el que crea democracia realmente es el empresario, que con su propio capital, con su propio riesgo, genera empleo. Ese empleo le genera dinero a los trabajadores y con ese dinero la persona puede tener todas las libertades, libertad económica y la libertad de elegir. No solamente qué producto se compra, sino de elegir su beneficio, su protección, su vida, su futuro. Y eso es democracia. En últimas, ahí es donde se fabrica la sociedad, porque se fortalecen las familias. Hablemos un poco de democracia, esa democracia que nace desde el empresario. Sí, pues justamente ahorita conversábamos de eso y las empresas se vuelven o deberían ser más bien una fuente de bienestar para todos sus grupos de interés. No solamente para el dueño, de hecho, cuando una empresa trabaja bajo esa filosofía de empresa consciente, de capitalismo consciente, el dueño se pone de último. O sea, primero defiende sus empleados, sus clientes, sus proveedores, y al final si queda algo, pues hombre, se lo merece, ¿no? Es el que está asumiendo finalmente el riesgo. Entonces, se vuelven fuentes de bienestar para eso, para los trabajadores, para los clientes, si ofreces servicios justos, si ofreces buenos servicios de alta calidad, para los proveedores si les pagas en buenas condiciones, pagas el precio justo igual, les pagas a tiempo, por ejemplo, estás generando bienestar en ellos, los ayudas a crecer. De ciber han salido varias empresas que son proveedores de ciber. Y finalmente la sociedad, pues, dependiendo pues de tus gustos, pues puedes destinar recursos que genere la empresa para apoyar ciertas organizaciones. En nuestro caso lo hacemos mucho a través de la Iglesia Católica, becamos seminaristas, apoyamos tanques de pensamiento que velen por esos principios, y a través del deporte, específicamente a través del boxeo. Y finalmente los impuestos, o sea, nosotros generamos el 70% de los recursos
del Estado, que el Estado debería, pues uno Claro. confía que deberían destinarlos bien. Eso es otra cosa. Él es Pablo Giraldo, Ciber, una empresa creativa basada en tecnología, una empresa que lleva en alto el nombre de Medellín, que ahora ya exporta sus servicios, como lo dice, a Perú, que tiene una proyección internacional, que cogió un nicho que para muchos no es normal, no es lógico, no es lo primero que se encuentra uno, que se fue por la línea difícil. Ingeniero biomédico, ¿sí? Con gran experiencia, 13 años de esta empresa que inspira no solamente al país, sino que inspira a todos los que quieran hacer empresa en esta parte del territorio antioqueño y del país. Gracias por estar en IFM. Queda uno muy tranquilo cuando hablando con personas como usted, Pablo, porque uno ve que hay conciencia y me gusta eso cuando usted dice el capitalismo consciente y ubica exactamente en donde el empresario tiene que estar cuando es responsable. Mil gracias. Tenemos una responsabilidad muy grande, sobre todo con los jóvenes, de volverles, de que vuelvan a creer en el empresario. Les han transmitido un mensaje que no es por ahí. Y a pesar de que hay empresarios o empresarios, como lo llamamos algunos, creo que hoy somos más los empresarios conscientes que volvemos nuestras empresas unas fuentes importantes de bienestar. Gracias por estar en IFM Noticias, éxitos con la empresa y lo invito para que después hablemos de más cosas. Hay que hablar un poco más de lo que piensa hacer en Perú. Sí, señor. Muy bien, mil gracias. A ustedes también, gracias por estar con nosotros en IFM Noticias. Esto es Panorama Empresarial. Hasta la próxima.